Nos encontramos con nuestra compañera Lourdes Castillo, quien se encuentra en vivo en el Congreso de la República, para que nos comente qué pasó, Lourdes, con esta moción de invitación al premier Aníbal Torres tras las violentas declaraciones que dio anoche en esta presentación en Palacio. ¿Qué pasó con esa moción de invitación urgente, además, que le hizo la bancada de Avanza País? ¿Por qué no prosperó? Buenas noches, Lourdes. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas noches. Así es, este día en el Parlamento se esperaba la llegada del premier Aníbal Torres. Sin embargo, pese a la gran expectativa que había por parte de todos los medios que aquí nos encontrábamos y cubriendo la sesión del Pleno, pues esto no se dio. Sin embargo, en Junta de Portavoces, ya por la mañana, se aprobó la extensión, la ampliación del Pleno de hoy y también se aprobó, por lo tanto, debatir esta invitación al presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, lo que no vimos fue que este debate tan esperado para que se hiciera presente el premier Aníbal Torres tras estas declaraciones, tras estas palabras tan fuertes incitando a la violencia, tal cual escuchamos anoche, las dio en Palacio de Gobierno. Trascendió, y según fuentes de la presidencia del Consejo de Ministros, que Aníbal Torres tenía todas las ganas de venir al Congreso para hablar ante la representación nacional respecto a las expresiones que tuvo anoche. E incluso se pensó que vendría acompañado del gabinete. Pero de último momento se quedaron esperando la invitación del Parlamento de la República. Este tema finalmente no se debatió, solamente se tocó el tema de la votación de la tercera vicepresidencia del Congreso y la aprobación de la conformación de las comisiones. A las 6:30 de la tarde, o 6 de la tarde más o menos, fue que se levantó la sesión del Pleno y todos nos quedamos pues sorprendidos, porque esperábamos, en efecto, que se debata esta invitación para que el premier Aníbal Torres venga al Congreso y explique qué fue lo que pasó, por qué tuvo estas expresiones anoche. Bien, Lourdes, precisamente estamos viendo aquí en pantalla según esta moción fuentes de la orden del presidencia día, del Consejo de Ministros, ya se venían realizando las coordinaciones minutos antes de la 1 de la tarde entre ambas sedes para que pueda asistir el premier. Te escucho, Marisol. Sí, precisamente queríamos revisar, porque estaba ahí, estábamos mostrando esta moción de orden del día y quería leerla. En uno de los párrafos dice: estas declaraciones son inaceptables, representan un llamado al uso de la violencia contra todos los peruanos que cuestionan y rechazan el gobierno de Pedro Castillo. Esas declaraciones son un atentado contra el Estado de Derecho, la democracia y la libertad de las personas. Esa es la moción de orden del día, esa invitación con carácter de urgencia, firmada precisamente, ¿no? Y dice: acuerda invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de manera inmediata al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo. Vemos ahí las firmas del congresista Williams, Adriana Tudela, Alejandro Cabero, Jessica Córdoba y otros congresistas de Avanza País. Esto llegó a la Junta de Portavoces. Bueno, finalmente la presidenta del Congreso, Lady Camones, estuvo entretenida en otras cosas y no se citó finalmente a Aníbal Torres. Y lo que nos dicen nuestras fuentes es que Aníbal Torres se enteró de esa situación y ya estaba listo él para asistir al Congreso, solamente esperando que le llegue este tema de manera formal. Sin embargo, esto nunca sucedió. Lourdes. Si de último momento se decide, la mesa directiva o la presidenta del Congreso decide citar para una nueva sesión del Pleno, sea mañana o pasado, esto podría darse. Sin embargo, como lo han señalado algunos de sus colegas, esto tendría que ser pues con una voluntad política. Lo que esperamos es que en la próxima sesión se pueda ver esta moción que debió tocarse el día de hoy porque tenía carácter de urgencia, y cuando las mociones son con carácter de urgencia y son aprobadas en Junta de Portavoces, precisamente son prioridad en el debate del Pleno, algo que hoy, la verdad, no ocurrió.
Claro, lo que no entendemos es estas incongruencias, ¿no es cierto?, de algunos congresistas, porque la presidenta de la mesa directiva, Lady Camones, en un inicio criticaba fuertemente las declaraciones que hizo el premier Aníbal Torres anoche, asusando a las organizaciones a levantarse, ¿no es cierto?, contra el Congreso y contra la oposición. Las criticó en un momento y luego no hizo absolutamente nada para que este tema, esta invitación, pues se tratara en el Pleno del Congreso. Y eso es lo que no se entiende, ¿no es cierto?, de los congresistas, que muchas veces dan la declaración por una vía y luego en acciones, pues no las ejecutan. Gracias, Lourdes Castillo, por esta información del Congreso de la República. Vamos a volver contigo ante cualquier último minuto. Desde allí tenemos que hacer una breve pausa en estos momentos.